motores modernos para automotores, ya sean de gasolina o diésel, pueden contener hasta 200 piezas móviles. Están diseñados para soportar cargas pesadas y funcionar a altas velocidades durante periodos prolongados. Además, se espera que sigan funcionando durante años bajo cualquier condición. El éxito que obtengan depende en última instancia de una buena lubricación y de la compleja mezcla de ingredientes que intervienen en la fabricación de un moderno aceite de alta calidad para motores. El aceite es la savia del motor. Permite que las superficies de trabajo se muevan libremente. Pero esto es solo parte de su tarea. Tiene que trabajar en un medio hostil. El calor, la presión, los productos de la combustión, todo ello amenaza con reducir su eficiencia de lubricación. Que un aceite pueda soportar condiciones tan adversas depende en primer lugar de la elección de una base adecuada. La fuente principal de lubricantes para automotores son los aceites minerales, destilados del petróleo crudo. Pueden obtenerse fácilmente y ofrecen una amplia gama de propiedades necesarias. Son más bien alcalinos, no demasiado volátiles, y una vez que se elimina gran parte de su contenido sérico, la adecuación del aceite base es determinada en gran medida por su viscosidad, su régimen de flujo. A baja temperatura, por ejemplo, algunos aceites se tornan demasiado pesados. Otros, en cambio, cuando están calientes, se vuelven demasiado delgados. Lo que se necesita es una selección de aceites a partir de los cuales un lubricante base pueda ser mezclado para que funcione igualmente bien a distintas temperaturas. Lo suficientemente delgado para permitir la puesta en marcha a bajas temperaturas. Y al mismo tiempo lo suficientemente espeso para mantener una buena lubricación a altas temperaturas. Reviste vital importancia en la tarea del aceite el absorber el calor y eliminarlo de las piezas de trabajo. Para ello, el aceite es bombeado desde el cárter hacia todas las piezas del motor, salpicado alrededor del engranaje de distribución, enviado a presión a las levas y los botadores para fluir sobre el tren de válvulas. Luego es arrojado por debajo de la cabeza del pistón y salpicado alrededor de los pernos de pistón y las paredes de los cilindros. Luego corre a través de los conductos del cigüeñal para llegar a los cojinetes de bancada y de la cabeza de biela. Sin este suministro abundante y continuo de aceite, las piezas en movimiento se sobrecalentarían, desgastarían y agarrotarían. Observemos más detalladamente una típica superficie de trabajo. En el microscopio electrónico se ve como una serie de picos y valles irregulares. Es tarea del aceite evitar que las superficies metálicas como estas se toquen.
Si la película de aceite que la separa es demasiado delgada, los picos van a rozarse, soldarse y romperse. Paradójicamente, este tipo de desgaste se produce con mayor frecuencia a baja velocidad que a alta velocidad. Este modelo nos muestra por qué. Una correa móvil y una placa flotante sobre ella se mantienen separadas por una película de aceite. A medida que la velocidad aumenta, el aceite ocupa el espacio que hay entre ellas, separándolas aún más. Los tubos registran la presión ejercida por el aceite. A medida que aumenta la velocidad, aumenta la presión y la película de aceite se engrosa. Cuando la velocidad baja, la presión disminuye y la película de aceite se afina. Pero si se aplica una carga en ese momento, se ejerce una presión sobre el aceite que lo obliga a salir de entre las superficies de trabajo. La brecha entre ellas disminuye tanto que la película lubricante puede realmente llegar a interrumpirse. Esta situación se torna crítica cuando la velocidad es baja y la carga relativamente alta, como sucede por ejemplo en el caso de parada y arranque, cuando se aplica una carga excéntrica a las bancadas del cigüeñal, cuando el pistón recibe la carga abrupta aplicada en su etapa de reposo, o cuando una leva ejerce presión trabajando contra el botador en el momento de máxima carga. La ruptura reiterada de la película de aceite trae como consecuencia daños cada vez más graves y finalmente el deterioro de las piezas. Ningún aceite base puede por sí mismo revertir este tipo de desgaste. Para ello se necesita mejorar el margen de viscosidad del lubricante. Una imagen extremadamente ampliada de un aceite mineral lo muestra como infinitas moléculas en constante movimiento. A medida que el aceite se calienta, la agitación de las moléculas aumenta y el aceite se adelgaza. Para controlar esto, se agrega un aditivo químico que consiste en una molécula compuesta que se expande con el calor y restringe el movimiento de las moléculas de aceite más pequeñas. Al enfriarse, vuelve a su tamaño original. Por lo tanto, el aceite mantiene una viscosidad constante a través de un amplio rango de temperaturas, la propiedad característica de un multigrado. Mejorar la viscosidad ayuda a que el aceite resista algunas de las cargas sobre las piezas de trabajo, pero esto no es suficiente. En muchos motores actuales las cargas y las velocidades pueden ser extremadamente altas, por ejemplo, en los que llevan una transmisión integral. Imaginen el tren de engranajes como si fuera un poderoso cascanueces. Puede literalmente partir en dos las moléculas. Se pierde entonces la viscosidad y el aceite se escapa, exponiendo las superficies metálicas a sobrecalentamiento y daños catastróficos. Para permitir que el lubricante resista, se utiliza otro tipo de aditivo. Consiste en moléculas que se unen químicamente con el metal por fricción o calor intensos, formando una capa protectora que permite a las superficies deslizarse una sobre otra sin dañarse. Si bien algunos aditivos aumentan las propiedades lubricantes del aceite, se necesitan otros para proteger al aceite mismo del ambiente hostil del motor. Un motor es como una batidora gigante mezclando íntimamente aire con el aceite. La espuma excesiva reduce la eficiencia de lubricación. Para controlar esto se utiliza un agente antiespumante. Sin embargo,
Es la presencia de oxígeno mezclado en el cuerpo del aceite lo que realmente causa el daño. A medida que el aceite se calienta, se oxida y se espesa. A mayor temperatura del aceite, mayor rapidez de oxidación. Si no es controlado, el carbón se acumula en las válvulas y la cabeza del pistón. Esto puede causar encendido prematuro o detonación. Para reducir el proceso de oxidación, se agrega otro aditivo que desactiva las moléculas de oxígeno. En esta forma se mantiene a las válvulas y a la cabeza del pistón libres de carbón. Sin embargo, las altas temperaturas y presiones alrededor de la falda del pistón producen otro problema. Los depósitos resinosos del combustible y el aceite semiquemado que hacen que los anillos se peguen, causando el desgaste del pistón y pérdida de potencia. Para evitar esto, se utiliza un aditivo detergente, que no limpia un motor sucio, pero sí forma una barrera protectora sobre las superficies metálicas y evita que los depósitos resinosos se peguen a ellas. Mantiene limpio al metal, pero a costa de contaminar el aceite. En cualquier motor es raro que se produzca una combustión total. Esto causa problemas, especialmente en los motores diésel. Bajo alta compresión, los gases semiquemados, combustible y partículas de carbón son expulsados por la superficie lateral del pistón hacia el aceite. Las partículas de carbón son demasiado pequeñas para causar daños por sí mismas. Se necesitan 3 millones de ellas para cubrir una cabeza de alfiler. Sin embargo, en las partes más frías del motor tienden a unirse con agua, resinas y ácidos, asentándose y formando un lodo espeso que obstruye los conductos de lubricación y tapa los filtros. Para prevenirlo, se utiliza un aditivo dispersante. Alrededor de cada partícula se forma una película de una sustancia química insoluble que la mantiene separada de las otras y lo suficientemente pequeña como para que pase con facilidad a través del filtro de aceite y por entre las piezas de trabajo. Incluso cuando el motor está detenido, el aceite sigue expuesto al ataque. A medida que las superficies metálicas se enfrían, se forman gotas de agua. El agua facilita la oxidación. También se combina con compuestos de azufre e hidrógeno y genera ácidos altamente corrosivos en el aceite. La alcalinidad del aceite base neutraliza algunos de los ácidos. Sin embargo, se proporciona mayor protección por medio de un aditivo anticorrosivo que recubre las superficies metálicas con una capa impermeable. Ningún aceite puede durar eternamente, enfriando, limpiando y protegiendo. Sus componentes se agotan gradualmente y deben ser reemplazados. Lo importante es si han hecho bien su trabajo. Los aceites, al igual que los motores en los que se emplean, están siempre sujetos al cambio y desarrollo. Al ser los motores cada vez más eficientes y poderosos, sus exigencias respecto de los aceites se vuelven más estrictas también. Los motores también varían considerablemente en cuanto a su diseño, ya sean diésel, de gasolina, refrigerados por aire o rotativos. Cada uno tiene sus propias y particulares necesidades en cuanto a la lubricación, y estas solo pueden satisfacerse
si se estudian los efectos de cada uno de los elementos de los aceites sobre el rendimiento del motor. Se necesitan pruebas para asegurar que los aceites base utilizados sean químicamente estables y cuenten con todas las propiedades necesarias, y para evaluar con precisión los efectos de diversos aditivos para mejorar el flujo, aumentar la resistencia al desgaste y prevenir la corrosión. Sin embargo, lo más importante no es simplemente seleccionar los mejores componentes, sino lograr un delicado equilibrio entre ellos para que puedan realizar su mejor contribución sin interferir químicamente con el rendimiento de cualquier otro elemento, manteniéndose completamente eficaces de un cambio de aceite hasta el siguiente. El resultado es una variedad de aceites de alta calidad para motores, confiables, que realizan bien su tarea, cualquiera sea el objetivo o el grado de adversidad de las condiciones en las que tienen que trabajar.